Hola gente, supongo que muchos de vosotros conocéis la serie de Marisa Meyer de, bueno, las Crónicas Lunares. Y bueno, ahora recientemente se publicó en inglés el último libro de la saga, que era Winter. Y bueno, estábamos todos un poquito aquello de se han acabado. Y la autora anunció que iba a haber un nuevo libro, que iba a ser ya el último de verdad dentro de la serie, que es Stars Above. Este libro viene a ser un libro lleno de historias cortas, donde se nos explican momentos anteriores a los que hemos ido leyendo los libros, momentos posteriores. Hay historias muy interesantes y hay historias también muy malas. A mí particularmente tengo que decir que no me suelen gustar los libros de historias cortas. No tiene nada que ver con esta autora, es algo así en general. Me gusta leer un libro con una historia de principio a fin y ya está. Los libros de historia corta normalmente a mí me cortan mucho el rollo. Pero bueno, dicho esto al margen, decir que el libro cuesta unos $18 y tiene unas... un momentillo. Tiene 369 páginas y luego tenemos esto de aquí, que es una introducción a los nuevos libros que la autora está escribiendo, que es Heartless, que vendrá a ser la historia de la Reina Roja de Wonderland, del Mundo de las Maravillas, antes de que se convierta en la conocida Reina Roja del Mundo de las Maravillas. Bueno, cuando empezamos el libro nos encontramos con una tabla de contenidos que nos habla de las diferentes historias que vamos a poder encontrar en este libro. En un total de 9 historias. La primera de ellas, llamada The Keeper, nos habla de una chica que se llama Michelle, bueno, una mujer que se llama Michelle, y que probablemente muchos recordaréis que es la abuela de Scarlett. En este libro llamado The Keeper nos encontramos cuando a la abuela de Scarlett se le trae el cuerpo de Selene y se le dice que, bueno, pues que Selene es la heredera de Luna y que, bueno, han conseguido salvarla de las manos asquerosas y malvadas de su madrastra, o su tía, o ahora no me acuerdo qué relación tenía con Levana, y que, bueno, quieren darle esta oportunidad de crecer y convertirla en un cyborg para que más adelante pueda recobrar su trono legítimo en Luna. La historia, la verdad es que me ha gustado muchísimo conocer a ese personaje que solo vimos de refilón en el libro de Scarlett, y me ha gustado también mucho saber un poquito más de esa historia. En la siguiente historia, llamada Glitches, nos encontramos con la historia de... Esperad que lo remiré porque no me acuerdo. Soy así de guay yo. Bueno, sí, tenemos la historia que sigue a la primera. En Glitches tenemos la historia de cuando Cinder conoce al que va a ser su padrastro, que es Garan, y es llevada a la casa en donde vive con sus dos hermanastras. Es muy curiosa esta historia porque, bueno, nos deja ver cómo es esa introducción, cómo Cinder encuentra a sus dos hermanas y cómo se hace esta introducción y cuánto difiere del momento en el que luego vamos a ver que se encuentran cuando empezamos a leer los libros. Luego tenemos uno que se llama The Queen's Army. Este me gustó muchísimo, nos habla de la historia de Zeph, que como muchos recordaremos es el hombre lobo del que, bueno, el hombre lobo manipulado genéticamente del que Scarlett se enamora. Y aquí nos lo encontramos cuando no es más que un niño arrancado de las manos de sus padres y convertido en uno de esos soldados que crean mediante alteraciones genéticas, creando una fusión entre hombre y lobo. Y aquí nos encontramos como ese niño asustadizo, esa creación genética que al principio pues a lo mejor va un poco a traspiés, vemos cómo se acaba convirtiendo en el alfa del grupo más importante de la reina Levana. A mí es una historia, la verdad, que me encantó. Una historia que no me ha gustado tanta es esta, Caswell's Guide to Being Lucky. Es un poquito la historia de ese futuro piloto que vamos a conocer en el Rampion, ese Thorn, ese chequi bastardo que siempre se las apaña para ir estafando, para ir robando, para ir haciendo de las suyas. Y aquí nos encontramos la historia, nos presentan su familia, cómo era él como un chaval y, bueno, un poquito nos presenta ese personaje durante su adolescencia. La verdad también es que no me ha gustado, Thorn no es uno de mis personajes predilectos, pero es que realmente a mí esta historia tampoco me ha llegado mucho porque no
la verdad es que como me interesa el personaje, no sé, la historia tampoco me ha parecido muy digna. Son sus años en la universidad, las estafas que hace, esas cosas, y la verdad, pues eso. Luego tenemos este otro que es After Sunshine Passes By. Y aquí nos encontramos la historia de cómo Cress, ¿os acordáis? Cress, la del tercer libro, la mujer que es como una Rapunzel, en lugar de estar encerrada en una torre, está encerrada en un satélite. Esa mujer que es una Shell, que no tiene ningún poder dentro de los poderes que tienen los lunares, no tiene los lunars, no tiene ninguno. Y la única habilidad que tiene es que es un genio con los ordenadores y es capaz de hacer virguerías con ellos. Y la encierran en un satélite para que espíe transmisiones entre la Tierra que puedan afectar a Luna. Y aquí nos encontramos esa historia de cómo esa pobre chica, esa pobre mujer, es separada del resto de las Shells, de la resta de Lunar sin poderes, y es llevado a ese satélite vigilado por la taumaturga civil. La verdad es que esta me ha gustado bastante. Una de mis historias favoritas, y es porque no soy muy neutral, es The Princess and the War. Y probablemente ya muchos de vosotros con este título ya sabéis que se va a tratar de la historia de Winter y la historia de Clyde. Aquí vemos cómo son ellos en la adolescencia, algo que ya se dejó un poquito entrever en el último, bueno, este es el último al final, en el penúltimo libro de la saga, de cómo Winter y él solían jugar juntos, imaginarse que eran piratas, que eran princesa y rescatador, que eran esa historia, ¿no?, de amor. Y aquí vemos el por qué Winter, si recordamos en su libro, se está volviendo loca, empieza a tener alucinaciones, y es porque ha decidido que no va a usar más su regalo o sus habilidades lunar. Y ella sabe en este libro que si no las utiliza se va a volver loca, pero tiene una razón de peso muy muy importante, algo que, si no recuerdo mal, se deja caer en el libro de Winter, pero aquí lo vemos más analizado, lo vemos más vivido por las emociones de esta pequeña niña, y la verdad que se va haciendo mujer, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, así como también nos explica el momento en que Levana le hace las 3 cicatrices que tiene en la cara, intentando romperla, intentarla haciendo que se convierta en una persona sumisiva, y no lo consigue, y tenemos a esa Winter que a mí es uno de mis personajes favoritos de los libros. Luego tenemos esta historia de Little Android. A mí no me ha gustado absolutamente nada, de nada, de nada. Tenemos un androide que se llama Meg 6.0 y se enamora de un humano al que le salva la vida, un tal Datarán o algo así. Sí, Datarán. Y bueno, consigue, mientras su cuerpo mecánico agoniza, para que entendamos, consigue ir a ver a Linscinder. Y Linscinder le ofrece un cuerpo que sabe que va a ser un arreglo perecedero, pero como el androide no tiene a nadie y no tiene con qué pagarlo, pues Lin le da lo mejor que le puede dar según las circunstancias. Entonces asistimos a cómo este androide descubre lo que es las emociones como el amor, y las emociones como sentir celos cuando el objeto de sus afectos se enamora de otra persona llamada Miko, que es mitad androide. Y bueno, eso, la verdad también esta historia no me ha gustado mucho. Sinceramente es probablemente la historia que me haya gustado menos de todas las del libro. Después de esto tenemos una llamada de Mechanic, que es ese momento en que el emperador Kai decide llevar ese androide que contiene información sobre dónde puede estar la princesa Selene. Es el momento en que Kai decide ir a buscar a esa mecánica tan buena que le han hecho, que se llama Linscinder. Y es precisamente lo que da origen a todas las crónicas lunares, ese momento en que ellos dos se conocen, él intentando rescatar, arreglar ese androide que contiene esa información tan importante sobre la princesa Selene, y Cinder decidiendo ayudar al emperador a arreglar ese ordenador, a ese androide, sin saber todo lo que va a llegar a pasar y acontecerles, que es una historia muy muy guay. Y luego finalmente tenemos esta historia que se llama Something Old, Something New, y va, como su nombre ya nos puede dejar entrever, de lo que va a ser una boda de una de las parejas de nuestros personajes, en este caso la de Scarlett y Wolf. Scarlett y Wolf decir que viven en la granja de Scarlett, que están ahí, que son terrenos, que son felices. Deciden que se van a casar y invitan a todos sus amigos a la boda. Claro, como invitan al emperador Kai, como invitan a... No os voy a hacer muchos spoilers sobre esto por si no habéis leído los libros, pero invitan a Selene, pues llegan muchos reporteros que quieren cubrir la noticia, y
la pobre Scarlett está un poco entre mala leche y alicaída porque ella quería que fuera un evento privado entre el amor de su vida y sus amigos, pero ya veremos que sus amigos se las ingenian para que todo salga genial. La verdad es que de estas 9 historias que hay, yo solo me quejo de 2, la de Thorn, porque no me pareció interesante, y esta del androide, porque además ahora mismo no recuerdo mucho si estos personajes luego aparecen o no aparecen. Ahora mismo mi memoria ha hecho en blanco, yo creo que no aparecen, igual sí, pero especialmente, ya os digo, me ha gustado muchísimo la historia de Winter, y me han gustado muchísimo las historias como la de cuando llegan a la abuela de Scarlett y le dan pues a esa pequeña Selene toda quemada por culpa de la gilipollas de Levana, y cuando, bueno, la mantiene a salvo hasta que se puede hacer la cirugía y convertirla en un androide, y la historia siguiente en donde la vemos asentándose en el que va a ser su hogar de pesadilla a lo Cenicienta, con las hermanastras y la madrastra malvada y todo eso. La verdad es que tiene historias muy muy chulas. La de Winter, ya os digo, para mí la absoluta favorita. Winter, desde que apareció en el libro, para mí quitó el protagonismo a todo Dios, y solo quería saber qué pasaba más con ella. Así que bueno, ya os digo que si os han gustado los anteriores libros de las sagas de las Crónicas Lunares, yo creo que este libro también os va a encantar, porque nos hace unas pequeñas crónicas in between de las cosas que van pasando, y nos ofrece este epílogo de la boda y de cosas más interesantes que suceden ahí, que quizás ya os imagináis, pero no os voy a hacer spoilers. Pues bueno, gente, chao y muchas gracias por verme otra vez.